Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Caroline Méndez. Yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Grupo Corporativo Chess y es un gusto para nosotros que nos acompañen el día de hoy. Damos inicio al tercer día del Digital Experience Week con esta charla llena de creatividad e innovación como es dashboard creativos y visualización de datos con Power BI. Para iniciar, les presento a nuestro speaker, mi compañero Gerald Ortega Espinosa. Gerald es Data Engineer Consultant, tiene más de 10 años de experiencia y es máster en gestión y gobierno de tecnología con especialidad en bases de datos. Como ustedes pueden ver acá, tiene distintas certificaciones en esta parte técnica y de Power BI. Entonces, para iniciar, yo los dejo con Gerald y les comento que al final de la sesión vamos a tener un espacio de consultas, preguntas, comentarios. Entonces, si surge alguna durante la presentación, la pueden poner acá en el chat y al final Gerald va a estar dando su respuesta. Adelante, Gerald. Muchas gracias, Caroline. Muy buenos días a todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Como menciona Caroline, esta vez vamos a hablar un poco acerca de dashboard creativos y visualización de datos con Power BI. Vamos a hacer un enfoque un tanto como separando, a pesar de que se lee como un solo tema, pero vamos a separarlo en dashboard creativo y después vamos a ver una parte de visualización de datos con Power BI. Y nos vamos a enfocar en cuáles son las mejores prácticas a la hora de crear esos dashboards, porque muchas veces el enfoque se da más a toda la parte de transformación, de extracción, transformación y carga de la información, y sí es una parte bastante importante, pero una vez que ya tenemos la data y tenemos bien filtrado toda la información que queremos mostrar, entonces ahora necesitamos hacer ese plus de que se visualice de manera precisa, clara, precisa y concisa, y que pueda llegar a la audiencia a la que está destinada y la pueda comprender de una manera bastante clara. Voy a apagar mi cámara un momento para no distraer de la presentación. La agenda, como les mencionaba, se divide en dos, básicamente, en dos puntos. Uno, que son dashboard creativos. Dentro de dashboard creativos vamos a ver qué es un dashboard, las mejores prácticas de visualización según los expertos. Y después viene otro punto que sería la visualización de datos de Power BI. Entonces ahí vamos a platicar un poco de cómo ha evolucionado el Business Intelligence como tal, no Power BI. Vamos a hablar el por qué seleccionar la herramienta de Power BI y vamos a hacer un pequeño demo con una de las tantas empresas ficticias de Microsoft. ¿Qué es un dashboard? Hay un concepto bastante genérico de una persona que se llama Stephen Few. Él es un autor de un libro bastante interesante que se llama Information Dashboard Design. Es un, pudiéramos decir que el libro tal vez no es tan actualizado porque hay una primera edición que es como del 2013, si no me equivoco. Pero todos los puntos que se abordan en ese libro son básicamente los mismos que se mantienen en la actualidad. Y de hecho, cuando evaluemos en las mejores prácticas que otros expertos han materializado una lista de mejores prácticas, también han hecho eco de estos conceptos y de estas mejores prácticas que se ven en este libro. Ahora, lo que dice Stephen es una presentación visual de la información y ponemos énfasis en importante y necesaria para lograr uno o más objetivos consolidados y organizados en una sola pantalla. ¿Para qué
la información pueda ser monitoreada de un vistazo. Y si nos fijamos, tenemos a simple vista tres palabras importantes. Una que es importante, necesaria, una sola pantalla y vistazo. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con cada uno de estos conceptos. Si nosotros podemos ver los dashboards en la actualidad es algo que se usa a menudo. Es una manera práctica de mostrar cómo estamos y qué decisiones podemos tomar en base a eso, a esos dashboards. Es algo que podemos hacer muy rápido. Y hay diferentes herramientas que nos permiten hacer este tipo de análisis. Ahora vamos a entrar a la parte de las mejores prácticas, una vez que ya leímos el concepto como tal. Dentro de las mejores prácticas, lo primero que tenemos que hacer es considerar a la audiencia. Primero, ¿cómo van a ser utilizados estos tableros? Cuando decimos estos tableros, lo que decimos es van a ser utilizados a través de web, ¿ok? Van a ser utilizados en celular, van a ser utilizados en una tablet. Decimos esto porque dependiendo de eso, se tiene que crear o se tiene que configurar la pantalla, el informe de acuerdo a la pantalla y se tiene que seleccionar los controles adecuados, las visualizaciones adecuadas para este tipo de dispositivo. Ahora también hay que definir bien cuáles son las métricas claves que van a ayudar a la toma de decisiones. No es poner una métrica por ponerla o una visualización solo porque se mire bonita, sino que es una visualización que con solo verla hable, que nos dé la información, que podamos intuirla sin necesidad de ver más detalles. Ahora, hay otro punto, es qué supuestos aprendidos o culturales podrían afectar las elecciones del diseño. Y esto tiene que ver con cuestiones de marca de la empresa, cuestiones de políticas de la empresa, porque nosotros nos tenemos que sumergir en todo el quehacer de la empresa para poder personalizarlo de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Ahora, ¿qué información necesita tu audiencia para tener éxito? En este caso, nosotros tenemos que estar de la mano con, con los interesados para poder darle lo que ellos necesitan, ese plus, esa herramienta. Ahora, acá vamos a ver, estas son las 15 reglas para un diseño perfecto. Como les mencioné, estas reglas las definieron o la crearon un equipo de expertos. Estos son personas que han estado trabajando de la mano con Microsoft desde hace tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cada una porque no nos podríamos extender porque creo que nos pasaríamos más del tiempo. Entonces lo primero que tenemos o la primera regla es diseñar para un objetivo. Aunque pareciera algo simple, pero a muchas veces lo subestimamos. Entonces, lo primero que tenemos que tener es no perder de vista los objetivos y los usuarios hacia quien nosotros estamos definiendo o creando estos tableros. No llenar demasiada o cargar demasiado el informe con demasiados tableros, porque a veces podemos tender a que vemos un espacio y entonces queremos llenar ese espacio con otra visualización y tal vez esa otra visualización la asociamos con otro dato que más bien pueda tender a confundir al usuario que va a consumir ese reporte. El otro punto, que es también bastante importante, es mantener todo a la vista. ¿Y qué nos refiere con mantener todo a la vista? Hay un ejemplo bastante interesante. Imaginémonos que vamos en nuestro auto. Nosotros también tenemos un tablero en nuestro auto. Ah, Entonces, de repente, vemos que para poder ver el medidor de combustible, tengo que mover el timón. No lo tengo a la vista. Y no lo hago a menudo y de repente me quedé sin combustible en la calle porque no se mira.
porque lo tengo que estar moviendo constantemente. Entonces, a eso se refiere. Igual pasa con los tableros que nosotros creamos en nuestras herramientas de diseño. Porque si nosotros cargamos demasiado, lo que va a pasar es que se nos van a crear screws, esas barras de desplazamiento, y vamos a tener, o el usuario va a tener que moverse sobre la pantalla para poder ver ciertos indicadores y quizá alguno de esos indicadores sea clave. Y ahí vamos a ver otro de los puntos más adelante que habla de la organización y de cómo debería de plasmarse los indicadores. El siguiente es mantener esto simple. Yo le agregaría as possible, mantenerlo lo más simple posible, porque sí, en determinados momentos creo que el usuario como tal pide cierta información que tiene que ir o tiene que ir y tal vez la quiere ver de determinada manera. Lo que nosotros tratamos es de reflejarla lo más sencilla posible. O a veces lo que tendemos es que elegimos algún tipo de visualización que se mira bonita, pero es bastante compleja. Y que tal vez pudiéramos hacerlo con un gráfico de barras sencillo, con uno de pastel, pero como nosotros queríamos que el dashboard se mirara bastante interesante, entonces le agregamos la complejidad y le agregamos ese elemento visual que va a terminar complejizando todo el informe. Entonces acá siempre hay que tener en mente lo más simple posible, no es necesario que le metamos tanto ruido. Ahora, hay otro punto que es el punto 4, que es alinear los elementos. Aunque pareciera sencillo, dijeran esto es no es para alguien profesional, pero sí es algo que da cierta percepción de profesionalismo en el informe, porque no es lo mismo que yo comience a ver un dashboard más arriba, otro más abajo, de repente la visión nos puede traicionar y nos podemos enfocar más en que no están alineados que en el contenido de las visualizaciones. Entonces, tratar de gran manera de que todos los gráficos estén alineados. De hecho, si hablamos de Power BI, igual hay otras herramientas que los tienen, está en la parte superior de la barra y nosotros fácilmente podemos centrarlos, alinearlos a la izquierda, derecha, etcétera. Entonces no es tan complejo hacerlo. Entonces, si no es tan complejo, podemos hacer ese esfuerzo de mantenerlos alineados. El otro punto, que es el punto número 5, sería ser consistente. Ahora, ¿qué se refiere a ser consistente? Aquí surge una pregunta. ¿La repetición es aburrida? Pues la verdad que no, precisamente cuando se refiere a la repetición, se refiere a que tal vez nos sintamos tentados que porque ya utilizamos un tipo de visualización, queramos utilizar otro y que lo que va a hacer es cambiarnos la perspectiva o cambiarnos la idea principal del informe. Entonces, no necesariamente tengo que utilizar un tipo de visualización por cada indicador. O sea, no se siente tan comprometido con esta parte. Por eso es que se dice que la repetición no es aburrida, precisamente, porque sí podemos reutilizar visualizaciones sin ningún problema. Ahora, otro punto bastante importante sería el punto 6, que es resaltar la información más relevante. Y aquí sí hay que hacer bastante énfasis porque muchas veces no nos enfocamos y comenzamos a agregar las visualizaciones, pero no nos detenemos a pensar cómo el usuario lo va a ver o cuál de todas las visualizaciones siempre hay unas que son más importantes que otras. Entonces, por defecto, la mayoría de las personas comienzan a ver de la esquina superior izquierda y van, y van bajando.
Es la manera de leer izquierda a derecha. Entonces, lo más importante podemos irlo ubicando en la parte superior izquierda. Entonces, recordemos que prácticamente nuestro informe es como que estemos viendo una revista y cada ubicación debería de tener un significado y un nivel de importancia. Entonces, como mencionábamos, lo más importante en la esquina superior izquierda, después vamos así sucesivamente y desplazándonos un poco a la derecha. Ahora, si el texto y las visualizaciones en un tablero son del mismo tamaño, entonces lo que va a hacer es que las personas que están viendo las visualizaciones van a tener dificultades en concentrarse. Entonces también hay que jugar con esa parte de los tamaños. Si, por ejemplo, lo que me interesa es que vean la utilidad neta de la ganancia, eh, bien puedo utilizar una tarjeta que es una visualización, por ejemplo, de Power BI con un texto algo grande y que llame la atención sin necesidad, digamos, de agregar otra visualización más grande que tal vez va a tener más énfasis la visualización que la cantidad. Es lo más importante en ese enfoque. El punto 7 es que debemos ser claros. ¿Qué es ser claro? Ser claro es que muchas veces tendemos a utilizar abreviaturas, no tendemos a utilizar bien las etiquetas, no tendemos a utilizar tooltip. Entonces se recomienda no utilizar siglas o abreviaturas, agregar leyendas, agregar etiquetas, agregar tooltips si son necesarios. Entonces ser bastante claro en lo que queremos decir, no dejarlos a media. Más adelante vamos a ver los casos de informes y vamos a sacar algunos puntos de mejora para ver un poco el enfoque de estas reglas. Ahora, el punto 8 tiene que ver con iniciar de cero. ¿Qué significa iniciar de cero? Esto tiene que ver más con los ejes de los gráficos. Muchas veces cuando se trabaja con gráficos que tienen ejes, le establecemos algún valor mínimo que no es cero y el usuario normalmente no sabe qué significa ese valor. No sabe por qué está iniciando en X valor. Entonces, en la medida de lo posible, debemos de inicializarlo en cero para para que puedan ver correctamente el análisis de esa información, porque también podemos tender a que un gráfico lo inicializamos en cero, otro lo inicializamos en otra cantidad y en determinado momento te quedas perdido porque este se inicializó en cero y aquel no. Entonces te enfocas más en el por qué hiciste algo en un gráfico y en otro no, en analizar propiamente la visualización. Ahora, el punto 9 sería acortar los números. ¿A qué nos referimos con acortar los números? A veces utilizamos espacios de más cuando estamos hablando de dashboard financiero o datos cuantitativos y que son bastante grandes. Y de repente tenemos 2, 3, 4 trillones y los agregamos con todos los comas, puntos y hasta decimales. Cuando el enfoque acá, más que ver todo el detalle, el enfoque es tener un indicador. Acá lo que interesa, por ejemplo, en vez de 3.400.000.00, acá 3.4 millones. Si quieren ver más detalle, entonces se hace aparte otra tabla, ya sea en el mismo Power BI o van a un reporte paginado a ver todo el detalle. Entonces no es necesario que se especifique todo el detalle de los números, porque además va a tender a que en determinado momento, si es muy grande, el usuario comienza a contar cuántos dígitos hay para saber si son millones, billones, trillones. Entonces en ese momento lo perdimos al usuario.
mostrar el contexto. En este caso tiene que ver bastante con el punto 5 que es ser consistente. Y es que cada gráfico nos va a indicar cierto valor, cierto contexto que es aplicable a él, que él se puede relacionar con los demás gráficos o con las demás visualizaciones que tenemos en el informe, claro que sí, pero él tiende a responder una pregunta, que es una de las cosas bastante importantes. Cada visualización va a responder a una pregunta del negocio. No creamos una visualización por crearla. Creamos para poderle responder a los interesados qué es lo que necesitan, hacia dónde quieren ir, qué decisiones quieren tomar. En el punto 11, pues la elección de colores, en este caso, hay varios puntos. Sí es bonito crear dashboards bastante visuales, pero podemos caer primero en que usamos demasiados colores y va a llamar más la atención los colores que la información que nosotros queremos mostrar. Segundo, tener en cuenta que más del o alrededor del 10% de las personas sufre de daltonismo en el mundo. Dos, o tres, mejor dicho, sería que a veces esos informes los van a imprimir, suponiendo, por ejemplo, que agregamos un fondo negro, entonces visualmente esa impresión cómo se miraría. O a la hora de estar viendo ese informe, tenemos un fondo negro y tenemos una fuente blanca, puede cansar o puede tender a confundir a la hora que estoy leyendo, a no enfocar bien en las visualizaciones y en el texto que están en el informe. Ahora, el punto 2 es bastante interesante. Diseñe tableros, no informes. En ocasiones tendemos a sobreutilizar las herramientas de inteligencia de negocios porque queremos trasladar tal cual los informes paginados que nosotros tenemos. Pero recordemos que estos informes son para inteligencia de negocio, no es para mostrar detalle a detalle, es para mostrar indicadores, ver cómo estamos, cómo hemos estado y hacia dónde queremos ir. El punto 13 tiene que ver con las variaciones y acá es algo tan sencillo que es no permitir que los usuarios sean los que hagan las matemáticas, hagan los numeritos. Si nosotros ya contamos con visualizaciones, nosotros contamos con medidas que podemos crear en nuestros modelos, con fórmulas, mediante DAX, en el caso de Power BI, nosotros podemos hacer eso por ellos. Entonces nosotros debemos de entregarle ya la data procesada y que solo la puedan visualizar, que no sea el usuario el que comience a ver el gráfico 1 contra el gráfico 2 y comienza a ver, sí, si compara el 1 y el 2 veo cierta desviación, pero no sabe exactamente ni cuál es. Entonces no hagamos que esto lo hagan los usuarios, esto lo podemos hacer nosotros. Ahora, hay un punto bastante interesante que es el 14, es dejar el ruido apagado. ¿Qué significa dejar el ruido apagado? No sugerir relaciones que no existen. Inconscientemente podemos crear tantas visualizaciones que después agregamos una visualización que no tiene que ver tanto con el quehacer del propio informe, que tal vez lo pudiéramos agregar o crear ahora está bastante de moda lo que es la historia. Pero, por ejemplo, cada informe como tal tiene sus propias visualizaciones y esas visualizaciones tienen un tema al que abarcar. Si nosotros agregamos otra visualización que no está tan acorde con el contenido, entonces lo que vamos a hacer es sugerir que existe alguna relación y el usuario va a tender a relacionar ese gráfico o esas visualizaciones con las otras visualizaciones que sí son propias del contexto, que también tendríamos que ver el punto 10 que es establecer el contexto, y vamos a terminar confundiendo al usuario porque
estamos agregando una visualización para rellenar un espacio que no tiene nada que ver con los datos que él debería visualizar. Y por último, y no menos importante, es elegir el gráfico correcto. Entonces, esto es como un rompecabezas, entonces, donde cada pieza de información debe mostrarse usando el gráfico correcto. Así que hay que elegir sabiamente este tipo de gráficos. No es agregar variedad de gráficos por agregar, como he mencionado. No es porque ya ocupé el de barra, ahora voy a ocupar el de pastel, como ya ocupé el de pastel, ahora voy a ocupar el de dispersión. No, sino que cada gráfico tiene que hablar por sí mismo, tiene que mostrar de manera clara la información que el usuario necesita. Y ahí viene el punto que estábamos hablando de que ser consistente, que repetir gráficos no es aburrido. Si se, mientras puedan contestar la pregunta de negocio, entonces no hay ningún problema. Algo que mencionábamos también es la parte de usar títulos, etiquetas, tooltip y otras personalizaciones que pudieran guiar al usuario al momento que él está leyendo el informe. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de dashboard. A simple vista, por ejemplo, podemos ver este dashboard, de hecho está publicado en la web. Hay un sitio de censo en Estados Unidos. Eh, Acá por lo menos podemos ver, hay 5 visualizaciones, bueno, podemos decir 4 visualizaciones y una tabla. O sea, ¿qué tienen o qué parte de las reglas que acabamos de ver no cumplen? Por ejemplo, pudiéramos ver, acá cuando estamos hablando de los ingresos familiares medios, entonces, el enfoque, como mencionábamos, es la cantidad. Entonces, acá no estamos utilizando el espacio disponible, que es una de las reglas que estábamos viendo. Si el enfoque es la cantidad, del número es muy pequeño. Me voy a enfocar más en el medidor, en el gadget, que en la cantidad. Entonces, tal vez pudiéramos usar en vez de esto una tarjeta y ocupar un poco de menos espacio. Ahora, esta tabla de acá, si nos fijamos en la esquina inferior derecha, tiene bastantes datos y los números son algo pequeños. De hecho, que hasta tiene scroll y lo que va a hacer que puede ser confuso, tengamos que hacerle zoom para poder verlo. Vamos a tener que, en la medida de lo posible, tal vez descargar la data para analizarla en Excel, que es lo que tienden a hacer los usuarios cuando hay demasiada data. Ahora, otra cosa que deberíamos de ver, por ejemplo, es la elección de colores. Por ejemplo, para este gráfico, los ingresos familiares por edad, podemos ver la elección de colores. Cada color tiene un significado. Comenzando que esta leyenda no nos deja ver acá. Pero, por ejemplo, de 25 a 44, de 45 a 64, de 65 para arriba o abajo de 25. Y después venimos a ver este otro que es por tenencia y utilizan casi los mismos colores, pero tienen otros conceptos, la leyenda. Entonces no hay una correlación como tal. Ahora, ahora vamos a ver otros rápidamente y acá se mira bastante bonito. Sí, con el habla. Se mira bastante bonito el gráfico y tal vez nos cueste un poquito más encontrar cuáles son las reglas que no cumplen. A simple vista pudiéramos ver, por ejemplo, abreviaturas. Debemos de tener todo a la vista, nos dice una de las reglas. ¿Qué es todo a la vista? Acá tenemos un scroll bar a la derecha. Tal vez no lo logren ver bien, pero sí pueden visualizar que estas tablas de acá abajo de product y el de finanzas no se logran ver bien y es porque tenemos que desplazar la barra. Tenemos también
vamos a utilizar esto. Hablábamos de estas abreviaturas, hablábamos de esta barra de desplazamiento. Estos iconos van a tender a confundir porque vamos a tratar de asociar estos iconos a algo que no nos está diciendo el dashboard. También podemos ver acá, hay diferentes cantidades y hablábamos que una de las mejores prácticas es abreviar los números y establecer una cantidad, ya sea, por ejemplo, por defecto, las herramientas te lo pueden dejar automático, pero se pueden establecer en billones, en millones, miles. Y la parte del color que hablábamos, por ejemplo, si mandamos a imprimir este gráfico, lo que va a hacer es que nos va a gastar bastante tinta. A la hora de leerlo también dependiendo de la pantalla que tenga, porque si es una pantalla grande tal vez no haya mucho problema, pero si es una pantalla pequeña, pues no se va a ver muy bien este contraste entre el negro y el blanco. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que el siguiente tema es las visualizaciones de datos con Power BI. Acá vamos a hablar rápidamente de cuáles son las olas de BI. Hablamos de la primera ola. La primera ola estábamos hablando del BI corporativo. ¿A qué se refiere con el BI corporativo? Es cuando todo dependía de TI. Entonces TI era el cuello de botella. No había una piedra que no se moviera si no era de TI. Herramientas, no habían muchas herramientas de visualizaciones. Se tenían que hacer trabajos bastante complejos. A veces pudieran hacer el chiste de que le pasabas una consulta a TI y te la entregaba 3, 4, 5 días después y de repente podías observar que ibas a necesitar agregarle otra columna más y ibas a esperar otros 2, 3 días. Entonces, esa es la primera ola. Ahí el especialista solo era el de TI. La segunda ola es la de autoservicio. Acá ya se inició a crear lo que son departamentos de analistas o a veces tal vez un solo analista, pero ya esta persona, digamos, era la que construía toda la parte de gráfico y en su medida sí dependía de algunas cosas de TI, pero no tanto. Pero aún así todavía estamos largo de lo que se esperaba, que es la tercera ola y que es en la que estamos, que es el usuario final. El usuario final puede crear su propio gráfico, él los puede compartir, él los puede publicar. Entonces, el personal de TI, si acaso, se encarga de administrar la plataforma, pero ya los usuarios interesados ya tienen acceso a toda su data, pueden utilizar toda la infraestructura tecnológica actual, ya sea en Azure, AWS, etcétera. Ahora vamos a responder por qué utilizar BI. Bueno, hay 6 puntos que vamos a abarcar acá. Uno, primero, que es el líder en plataformas de inteligencia de negocios y analítica. En este caso, este es el cuadrante de Gartner del 2022. Pueden observar que Microsoft está como líder dentro de las plataformas de inteligencia de negocio. Esto es por cuarto año consecutivo. Cada cuadrante tiene un significado. En este caso, por ejemplo, los líderes, que son los que ejecutan bien su visión actual y están bien posicionados para el día de mañana. Los visionarios, que es esta parte de acá. Estos entienden hacia dónde va el mercado, tienen una visión para cambiar las reglas del mercado, pero aún no se ejecutan bien. Están los jugadores nicho. Estos se centran en el éxito de un segmento bastante pequeño o están desenfocados y no innovan, ni se superan ni superan a los demás. Y están los retadores, que estos actualmente se están ejecutando bien, pero no pueden dominar un gran segmento o no demuestran una comprensión de la dirección del mercado, que es esta parte de acá. Entonces, como podemos ver, Microsoft lidera en este tema. Otra
característica bastante importante, otro ítem, es que Power BI Desktop es gratis. Nosotros por lo que podemos pagar tal vez es por el service. Entonces Power BI lo puede descargar cualquier persona que lo necesite. De hecho, yo conozco varias empresas que están utilizando solo el desktop, no están pagando eh, una licencia del service. Lo único que obviamente tiene sus limitantes al momento de compartir los gráficos, etcétera. En otras herramientas hay que pagar cierta cantidad para poder utilizarla. Dashboard en tiempo real y reportes Power BI permite poder consultar datos en streaming en tiempo real, que se puedan transmitir y actualizar estos paneles en tiempo real. Y es una característica bastante importante. Esto se pueden hacer por inserción, por streaming, y hay otro streaming que se llama FootNav. Consultas en lenguaje natural es bastante interesante en esta parte. Y la parte de inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, en la parte de consulta de lenguaje natural, nosotros podemos agregar una visualización de Q&A y nosotros podemos decirle, como en este ejemplo, mostrarme el total global de ventas por género. Y él automáticamente te va a crear el gráfico. No vas a necesitar ni hacer la visualización como tal. Y en la parte de inteligencia artificial, pues desde Power BI se pueden conectar a una serie de servicios. Por ejemplo, a algunos de análisis de textos. Hay uno de Azure que se llama Vision, a Azure Machine Learning, etcétera. Y hay un sinnúmero de visualizaciones personalizadas y conectores personalizados. Podemos utilizar la tienda, el App Store, es gratis la tienda. Hay bastantes elementos de estos que son de paga y otros que son gratis, pero hay bastantes elementos que son gratuitos que son diseñados por el propio Microsoft o por algunas personas que publican en la tienda y que también son certificados que podemos utilizar de la manera más segura y que tal vez nos pueden ayudar a cumplir ciertos requerimientos que nos pide el usuario final y que tal vez no están que están definidos en la herramienta como tal. Entonces podemos bien conectarnos y descargar la visualización por acá. Integración con Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams, y yo les pondría punto suspensivo. En el caso de SharePoint podemos embeber los reportes, ya sea en un SharePoint online o en un SharePoint on-premise. Creamos los enlaces desde el service. Ese enlace lo que hacemos es crear un web part, tal vez en el SharePoint. Añadimos el enlace y ya podemos visualizar el reporte sin ningún problema. Podemos manejar toda la parte de permisos desde el lado del SharePoint. También podemos agregar desde el propio Power BI. Ya hay un elemento que podemos visualizar acá. Podemos agregar informes en vez de estar tomando captura de pantalla. Tal vez vamos a hacer una presentación acerca del informe, pero en vez de estar tomando captura de pantalla de cada una de los informes, lo que hacemos es agregar este elemento. Este elemento nos va a pedir una URL del informe e incrustamos el informe y ese es el que vamos a mostrar. Y por último también tenemos la parte de Teams. Nosotros bien podemos compartir en Teams y es más, no podemos compartir también con usuarios externos. Podemos crear un canal, por ejemplo, tal vez que tenemos determinados informes que queremos compartir con nuestros clientes. Creamos el canal en Teams y nosotros podemos compartir esos informes. ¿Qué es lo que va a suceder? Normalmente, si uno quiere compartir un informe de Power BI con usuarios que no son de la institución, lo que nos va a decir que no se puede porque es de una institución externa. Pero lo que en realidad te quiere decir el servicio es que tenés que ir a registrar esa cuenta al portal de administración de usuarios de Azure para poderlo reconocer. Pero tampoco es necesario que vayamos allá, le digamos a la persona que administra y le digamos, por favor, puedes agregar a todos estos usuarios, sino que con solo el hecho de que nosotros los agreguemos al canal, él automáticamente registra esos usuarios. Y acá quería mostrar un breve demo
Primero vamos a ver cómo estoy con el tiempo. Eh, a algunas personas, por ejemplo, nos gusta bastante trabajar o crear elementos visuales y que se mire un poquito más bonito. Eso no es malo. Entonces acá, nosotros bien fácilmente, si tenemos PowerPoint, los podemos crear. Que, por ejemplo, esto es parecido al fondo que yo voy a mostrar ahorita en el de PowerPoint. ¿Qué son estos? Formas. Todo esto son formas. Por ejemplo, acá yo tengo una en blanco. Entonces, lo que hago es que elimino esto, cambio un background, el color, decimos, por ejemplo, un gris un poquito más claro. Puedo agregar, por ejemplo, una forma. En este caso, esta de acá. Le voy a cambiar los ángulos para que sea un poquito más bonito. Ok, le podemos cambiar el color. Allá en este caso era como que un poquito más claro. Era un gris un poquito más claro. Vamos a dejarlo acá. Igual puedo agregar otra forma. En este caso, esta de acá. Y esta la dejamos así en azul. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Que nosotros podemos hacerlo bien fácil acá. Después nosotros lo que podemos venir y decirle que lo vamos a guardar. Le decimos que en vez de PPT lo vamos a dejar en un JPG o en otro formato. Le decimos acá que va a ser el fondo. Y acá nos pregunta que si vamos a exportar todas las diapositivas que tenemos para crear todas las imágenes o solo una. Solo una es la actual. Entonces solo una la actual. Entonces acá, este es el fondo que yo tenía. Entonces yo puedo venir propiamente, voy a crear acá, por ejemplo, otro. Y puedo decir acá, en la personalización, acá, y le digo que lo ajuste. Y si se fijan ahí ya voy a tener un fondo un poco más, no tan sencillo, un poquito más bonito, que llame un poquito más la atención del usuario, sin cargarlo demasiado. Ahora, yo en caso particular, yo prefiero hacerlo en Photoshop, pero igual, como les menciono, lo pueden hacer así. Eh, entonces, acá, este es parecido al que estábamos viendo allá. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente porque ya se me está agotando el tiempo. Hay una empresa que se llama Vandersal. Vamos a agregar los iconos, vamos a agregar el logo, Van Arsdale, perdón. Vamos a agregar el logo, este de acá. Y ellos desean hacer un análisis de mercado, análisis de la cuota del mercado. Entonces acá vamos a poner esto un tamaño un poquito más grande, 28. Vamos a dejarlo en blanco. Bueno, en mayúscula sería mejor, pero ahorita ya lo escribí así. Nos dicen, por ejemplo, que lo primero que necesitan ver son las ganancias por ciudad. Entonces, acá nosotros tenemos un modelo bastante sencillo. Tenemos una tabla de dimensiones de fecha. Una tabla de fecha, perdón. Tenemos la parte de geografía, manufactura, el producto y las ventas. Entonces, acá nos dicen que necesitan una visualización. Entonces, podemos elegir un map. Entonces, venimos y si nos fijamos qué bonito va a quedar con el fondo. Entonces podemos elegir ciudad y estado.
y dice que va a ser la ganancia. Entonces acá. Ahora, para hacer un estándar conforme a los colores que estamos utilizando en este caso, vamos a dejarle que las burbujas sean del mismo color. Por ahí vamos a utilizar ese azul. Entonces ahí rápidamente creamos uno. Ahora, nos dicen que además necesitan las ganancias por año y por manufactura. Entonces acá nos serviría bastante el gráfico de línea. Entonces acá vamos a decir que es por año y por manufactura. Y que en este caso lo que necesitamos son las ventas, perdón, las ganancias. Entonces acá vamos a tener una de las mejores prácticas que decíamos, si nos fijamos, los puso en billones y son cantidades bastante pequeñas. Entonces acá podemos venir a la visualización, podemos decir acá que los valores los pongamos en millones. ¿Ok? Ahora, nosotros quisiéramos ver también las ganancias y el crecimiento por categoría. Entonces acá pudiéramos utilizar este tipo de gráfico. Ay, perdón. Sería el de dispersión el que utilizaríamos. Ok, entonces nos pide que sean las ganancias por crecimiento y categoría. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar dónde están las categorías. Si no las encontramos ahí, las podemos escribir por acá. Entonces, tenemos la categoría, vamos a buscar la ganancia, vamos a buscar el crecimiento. Lo tenemos por acá, es una medida que se creó. Y vamos a buscar el segmento. Y aparte, ahí está el gráfico como tal. Pero si lo queremos hacer un poquito más interactivo, lo que podemos agregarle es el año, pero en el play axis, acá. Y esto lo que nos va a hacer es mostrar de una manera dinámica cómo van moviéndose cada uno de los segmentos por cada uno de los años. Aparte, por ejemplo, acá podemos agregar una tarjeta para ver la cuota de mercado. Entonces acá tenemos la cuota de mercado. Si nos fijamos, esta etiqueta no nos dice mucho, o el color no nos ayuda, la posición, entonces por ejemplo procedemos a quitarlo y podemos agregarlo por acá. Y el color pudiéramos dejarlo acá, sí, un color negro. Ok. Pudiéramos agregar acá otro gráfico de barra porque queremos ver el crecimiento. Si se fijan, todas las visualizaciones están enfocadas al mismo contexto, análisis de mercado. Cada uno nos va a decir un indicador en específico, pero todos asociados a lo mismo, el análisis de mercado. No debería estar otra visualización que no sea de análisis de mercado, que es lo que nos va a tender a confundir y a sacar la información de contexto. Entonces acá lo que queremos hacer es por manufactura.
Crecimiento por manufactura. El color también. El label también para dejarlo estándar. Y acá solo nos falta establecer un filtro. Ya vamos a hacerlo rapidito. Filtro, un slicer para poder filtrar la información por fecha. Entonces acá vamos a decir que por fecha, le vamos a decir que en este caso sea relativo, que sea por años calendario, que sean los últimos 7 años. Y aparte, si se fijan, todavía se mira un poquito mal. Entonces vamos a ver, le vamos a quitar la cabecera y aparte los valores los vamos a poner en blanco para que esté de acuerdo a lo que estamos visualizando. Entonces, si se fijan, de manera sencilla podemos hacer el fondo, crear los gráficos. Todavía nos hizo falta una de las reglas de la utilización del espacio, pero si se fijan, no utilizamos scrollbar, establecimos el contexto de cada uno de los indicadores, cada uno debe responder una respuesta del cliente, en este caso como es ficticio, el cliente somos nosotros mismos. Y por acá dejaría la presentación. No sé cómo estamos ahí con el tiempo, Carolina. Bien, Gerald. No sé si tiene alguna consulta o algún comentario. De momento no tenemos ninguno, pero lo pueden ir ahí escribiendo con el chat. Y Gerald, no sé si con esto terminas o quieres decir algo más. Y no, de hecho, que agradecerles por unirse y estar en esta presentación. Y que cualquier cosa igual estamos acá a la orden. Excelente. Muchísimas gracias, Gerald, por la presentación. Todo estuvo muy claro y muy bonita la demo al final. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Acá en el chat les vamos a compartir un enlace pequeñito a una encuesta. Es muy corta, pero para nosotros es de gran valor su retroalimentación. También les vamos a dejar los enlaces de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y enterarse de más eventos como esta y de nuestras actualizaciones y servicios también. Y les vamos a dejar nuestro contacto por si tienen alguna consulta, por si quieren ampliar más sobre el tema, pueden escribirnos y con mucho gusto les atendemos.